¿Cómo ha estado? Buen día. Gracias por estar aquí en Un Café con JJ. Doctor, todavía hay gente con chuchaqui electoral bravísimo, pero que no se los quita nada. Para usted, ¿los resultados del domingo fueron sorpresa o no? Buenos días, Omar. Buenos días a Esperancita, a Iglu, a Sí, todos, sí. a la consola, al licenciado JJ, si me está viendo, un gran abrazo. Así es. Y sobre todo a su audiencia, porque creo que todos nos debemos a la audiencia, todos, Así absolutamente. Bueno, primero, contento de por fin en 6 meses haber podido almorzar en mi casa un domingo y haberme dado cuenta que mi hijo ha crecido casi 2 centímetros. Ayer recién lo pude acompañar a su expreso en mucho tiempo, pero bueno, aquí estamos y muy contentos por todos los resultados para el país y bueno, y para nuestra labor profesional en las 3 regiones del país fundamentalmente. A ver, hay muchas lecturas para mí que eran obvias y otras que quizás faltaban, vamos a hablar como en la tienda, como hablamos la gente de los barrios, le faltó, acuérdense, los 2 sucres, ahora yo diría 2 latitas, un poco de sentido común, 2 dolaritos, un poquito, o 2 centavitos de análisis profundo. Porque yo les soy transparente y se lo digo con respeto, si se hiciera un filtro de analistas políticos en el Ecuador con credenciales académicas, nos entrevistarían solo a 3 personas, te lo juro. Pero bueno, en todo caso, mire, a nivel del referéndum, a mí no me gusta treparme a camionetas, yo no tengo otra aspiración que no sea el bienestar de nuestro país, el bienestar de mi familia, de mis amigos, pero mire, a mí me llamaban por teléfono, y no sé si usted me permite el francés, porque no lo voy a decir con alegría, sino contando. Proceda. A mí me decían, oye, solo tú y 3 cojudos están defendiendo el no. Oye, yo no estoy defendiendo el no, no se trata de defender una postura, porque ambas son democráticas. Y lo dije en este espacio y varios medios, era una alternativa que era legítimo, que el gobierno nos plantee una alternativa o una tesis a un problema, entre comillas, que era la seguridad. Pero era una locura, un suicidio, primero desde lo político y lo electoral. Voy a repetir quizá un fragmento de algo de lo que le dije aquí, porque siempre les planteé, o sea, primero yo hacía el comentario a algunos colegas que me llamaban de otros países, yo decía, oye, ¿en qué cabeza, y lo dije también en micrófonos, en qué cabeza a alguien se le puede ocurrir someter a medición a un presidente que lo rechaza el 82% su gestión y que no cree en el 87% su palabra? ¿A quién se le ocurre poderlo someter a un escrutinio en una elección que la gente está distraída? En eso, hasta Moreno, honestamente, frente a Lazo, ya estoy dudando, ya Moreno es un estadista, pues, ¿no? Claro. Entonces, ¿qué cabeza, cuando la gente está centrada en una elección con otra lógica, como es una elección local, donde eliges alcalde, hablas de vecinos, hablas de las regiones, hablas de aseo de calles, donde la gente se extrapola, donde no quiere saber, no piensa en lo nacional, sino en su comunidad? Si te ocurre llevar a la discusión, sacar a la gente de la discusión local y ponerla en un tema nacional, sometiéndote al escrutinio, ¿sí? Y para remate, esto es para libros, eso pasa cuando te rodea gente que cree que la política es House of Cards, no cree que es serie de Netflix. Entonces, y para remate, desafías a los electores. Los que no votan por mi tendencia o lo que yo digo son narcotraficantes, ladrones, casi que prostitutas, como dijo el finado Forest Cordero en algún momento. Entonces yo miraba, y por Dios, aquí hay algo que yo no sé, o hay alguna fuerza, digamos, sobrenatural que sobrepasa todo mi análisis y mi entendimiento. Entonces, lo que pasó el día domingo, por lo menos a mí no me sorprende en lo absoluto, sumado a la falacia y a la total deshonestidad intelectual de planteamientos, casi como la famosa base Manta, pues no, cuando Colombia tiene 9 bases, y ni le cuento Centroamérica. En una situación, Omar, y esto yo sé que lo electoral importa y es de lo que yo siempre reclamo poder hablar, pero acaba de pasar, esto no sabe la gente, y se lo voy a comentar en su medio de comunicación, porque yo no soy enemigo del gobierno, Omar, yo soy como usted, un hombre del pueblo, yo tengo blindados, poder financiero. Oiga, imagínese usted que el 1 de febrero, grábese esta nefasta fecha, yo bendiga y proteja al Ecuador, superamos en muertes violentas a Colombia y a México, Omar. Algo que le tomó casi 100 años a los colombianos y a los mexicanos, aquí unos genios lo lograron en 2 años. Imagínese usted. Entonces yo veo, por ejemplo, no me pregunte cómo logré cumplir con la docencia, porque Guayaquil está tan inseguro que ya el régimen nocturno de la educación es online, por la inseguridad. Sí, sí. No. Oiga, profesor Bukele, mis clientes que Bukele, ¿ustedes han revisado las cifras de Bukele?
No, bueno, el señor Bukele tiene 9.5 muertes violentas por cada 100.000 habitantes, que es el parámetro técnico para medir las muertes violentas. ¿Y ustedes saben cuál fue en el 2017? No, investigue. 5.6. ¿Quién gobernaba? No se lo voy a decir porque yo no le hago promoción, prefiero que la gente investigue. Entonces ya tuvimos un modelo de seguridad exitoso en nuestro país, ¿sí? Entonces yo creo que hacia allá hay que ir a apuntar a políticas públicas que tengan liderazgo y presupuesto. Entonces el pueblo lo que hizo fue poner en su sitio a Lasso, y lo que más me sorprende a mí, porque en cualquier, digamos, nación medianamente seria, formal, el primer ministro renuncia, pues, ¿no? A mí me sorprende de que tienen de aferrarse el entorno del presidente. Oiga, con todo respeto, yo le hubiera pedido la renuncia, o hubiera puesto la renuncia hasta el señor que sirve el café, que no tiene la culpa. Es una locura lo que pasó el día domingo, y tiene una serie de explicaciones, que es la que le estoy planteando, claro, y me alegro por doctor, doctor, pero Pancho Jiménez ya salió a decir que no seamos dramáticos, que no es tan dramático lo ocurrido. Yo siempre he respetado a Francisco Jiménez y así me voy a mantener. Y al final es su rol, supongo que minimizar. Ayer vi una de las cortinas de humo más patéticas que he visto en la historia. Cuando nos olvidamos, señor presidente, si usted quiere realmente aportar a la seguridad, depure la fuerza pública. Esa parte microscópica, afortunadamente, microscópica, que no representa ni el punto de la fuerza pública que está involucrada en actos de corrupción. Por ahí empieza, porque eso sí depende de usted. Porque muchos de esos jueces, que aparentemente han sido afines al narcotráfico, al crimen organizado, han tenido informes positivos favorables del SNAI. ¿Y usted sabe de quién depende del SNAI? Del Poder Ejecutivo. Hay que leer un poquito. Cuando yo vi expedientes, por ejemplo, de determinado preso, porque hay que investigar. Oiga, yo no puedo repetir como lorito lo que nos dicen los voceros de establishment. Me puse a revisar un poco los expedientes. Por ejemplo, hay jueces que han tenido que dar libertad a determinados presos, llámese Juan, Pedro, María, porque hay informe del fiscal. Pues un juez que no le da la libertad con un informe favorable para un preso del fiscal no puede hacer nada. Eso dice la ley. Y algunas de las medidas que han sido otorgadas son con informes favorables del SNAI. Pues tú no puedes como juez, digamos, evitar o tomar una decisión en contrario, porque estás violando el derecho. Entonces, yo creo que tenemos que entrar en un baño de verdad, de honestidad, y el señor presidente tiene que tomar ya decisiones, por Dios. Está secuestrado, no sé, en una burbuja, no sabría definirla de qué, alucinógena, digamos, por las fantasías que están viviendo. Pero el gran problema, Omar, no es el gobierno. Y esto también lo dije en estos micrófonos en más de una ocasión. El problema no es si el gobierno termina o no termina. Porque pasar con Borrero es como salir de Kiko para pasar al Chavo. Ese no es el problema. El problema, mi querido Omar, es si usted y yo y la señora María y Juan y José llegan vivos. Bueno, claro. Ahora, doctor, a ver, aquí quiero, antes de avanzar con el tema de las elecciones, retomar lo que acaba de decir. Usted dice está secuestrado. Doctor, a ver, ya vamos a cumplir 2 años. El año pasado la muletilla era la comunicación es la que falla. Se cambió la comunicación. Creo que se ha mejorado en parte la comunicación del gobierno, lo considero así, con el secretario Seminario. Pero, y después dicen, es el círculo del presidente, son los asesores del presidente. Ya, pues, ¿hasta qué hora? Pues, o sea, ¿en qué momento se le dice el problema es Guillermo Lasso? Sin duda, sin duda. Hay un libro muy chévere que se llama Todos los hombres del presidente. Fue un bestseller en su tiempo. Ajá. Y hay una parte, no recuerdo, lo leí en la universidad 20 veces, pues, ¿no? Y lo leí en español y en inglés, ¿no? Entonces, yo recuerdo que había una parte en la que Nixon se vuelve loco, empieza a romper todo, a empujar, a insultar a los asesores, y había un señor acomodando un cuadro, sacando la basura, y le dice, tú también tienes la culpa, que me miras, y el tipo le dice, la culpa es tuya, porque el que decide eres tú, esto solo te sugería. Y efectivamente es así, pero yo le pregunto, por sentido común, ¿en qué cabeza convocas a un referéndum para someterte, para evaluarte cuando estás en tu peor momento? Eso es ni siquiera primer año, eso es, no sé, Google, Wikipedia te lo dice. Pero bueno, ya lamentablemente creo que son temas que ya están jugados, creo que el pueblo tomó una decisión soberana, y sinceramente lo celebro porque era una desfachatez, era una locura. Todo lo que nos estaban preguntando era una farsa absoluta. Creo que el pueblo sabio y soberanamente tomó su decisión. Pero bueno, pasemos al electoral. Porque creo doctor, exacto. La recomposición de fuerzas, más allá de los membretes y todo, recomposición de fuerzas a nivel provincial, cantonal, entre la RC y Pachacutic, hay un muy buen número de prefecturas del país. Son las 2 mayores potencias políticas entre prefecturas.
En la alcaldía en las alcaldías de Guayas hay una división bastante interesante entre la RC, incluso Pachacútec. Yo se lo juro, yo cuando vi Pachacútec ahora tiene alcaldía en Playas. En Playas tiene alcaldía Pachacútec. Entonces, ¿cómo ve esta recomposición de fuerzas? Pero ve al hermano Leonidas Giza ahí en la playa. Claro, sí, torqueándose con su ceviche. Claro que sí. Con sus medias y su poncho. Pues no, que eso, no me estoy burlando de Leonidas, eso es muy común de la gente de la sierra, que nosotros nos reímos en la costa. A ver, primero le comento un poco. Vengo recorriendo todo el país prácticamente los últimos 6 meses. Y Ecuador no es México, no es Colombia, que uno tiene aeropuertos en cada esquina. Me quedo con algunas anécdotas. Nosotros teníamos en la Amazonía una situación y por algún tema tenía que ir yo para allá y me llamó un señor, le habla el capitán Pérez, qué sé yo, tengo que recogerlo en Guayaquil. ¿Cuánto pesa usted? Le dije, qué sé yo, 100 kilos. ¿Puede bajar 2 de aquí al viernes? No, tranquilo, yo me voy en mi carro hasta allá. Y bueno, recorriendo el país, en este último proceso electoral que tuvimos excelentes resultados como profesionales, le comento que me encontré a Leonidas Giza en varios lugares. ¿Y sabe dónde me lo encontré en reiteradas ocasiones? En el Guayas Profundo. Me lo encontré en Naranjito, me lo encontré en Bucay, me lo encontré en Palestina, me lo encontré en la Amazonía, me lo encontré en la Sierra, obviamente. Y de hecho en Naranjito ganaron, añádale esa alcaldía. Ganaron la alcaldía de Naranjito con el doctor Cristian Suárez, amigo, también estuvimos cerca por ahí un poco. Y a Leonidas Giza me lo encontraba en todas partes. Es una cosa impresionante. Y no solo eso. Leonidas Giza tiene ya el 80% a nivel de conocimiento, estudios nacionales, claro, por temas, hay muchos empresarios que tratan para ver un poco cómo anda el país. En la última medición que nosotros direccionamos, yo no hago encuestas por si acaso, y a mí me contratan para que las encuestas estén bien. Cuidado, ya le va a preguntar sobre eso de las encuestadoras, ya vamos a hablar sobre eso, doctor. A mí me contratan, yo no hago encuestas, contratamos muchos como empresas. Lo que nosotros hacemos es que hay grupos empresariales, personas particulares que nos dicen, oye Osvaldo, me han llegado tantas encuestas, ¿a quién le creo? Bueno, mandemos a hacer una direccionada, digamos, metodológica y técnicamente. Pero ya vamos a hablar de las encuestas. Pero en todo caso, en esos estudios, los últimos que pude ver, que me autorizó el cliente a poderlo conversar, en todo caso, no dar pase al 80% de conocimiento, algo que le tomó a Lazo y a varios actores más de 10 años y una fortuna. Es decir, en español, Giza ya es presidencial. Y sí, efectivamente, también el correísmo. Aquí hay una discusión que algunos amigos correístas se han resentido cuando yo hacía la comparación. Sí. Porque mire, yo le voy a decir algo en defensa, no de las encuestas, sino de la metodología y de la investigación. En los 90 hubo un fenómeno que se denominó el voto beludista, al voto del bordosismo. Yo le puedo dar fe en distintas plazas a nivel nacional, con 3 empresas serias, aplicando metodologías diferentes, digamos, con lugares donde ni siquiera el encuestador sabía quién era el cliente. Efectivamente, para mí, en ciertas plazas hubo un tema de voto oculto, y le voy a decir por qué, porque el elector correísta o la gente fue hostigada. Si tú recibes videitos de WhatsApp y los voceros del establishment alegremente te dicen en las grandes cadenas nacionales que el correísmo es narcotráfico, si el presidente te lo dice, obviamente es un elector que recuerda que estaba mejor en su cabeza, y viene el Florindo que en su mensaje de WhatsApp recibe de que el Chapo Guzmán y Correa hacían la ouija para hablar con Escobar, y repite ese tipo de sandeces o estupideces, y la gente en silencio escucha y vota. Entonces me parece que fue tan hostigado el correísmo, tan difamado, que mucha gente, votando en defensa propia, porque creo que esa es la palabra, terminó votando y no se lo pudo detectar en algunas plazas. Se lo digo porque en algunas plazas, 4 o 3, teníamos cifras milimétricamente exactas, y en las únicas candidaturas que no acertaron, incluso hasta con los ganadores, por ejemplo, decía, primero está Juan, segundo Pedro, ganó Pedro con la cifra exacta, pero el candidato correísta se disparó, subía de cuarto a segundo, o ganaba. Entonces sí pasó algo, digamos, en ese sentido a nivel, en algunas plazas, porque a veces, digamos, el elector es impredecible. Ahora, el gran problema, y eso ahí sí hay que hacer una culpa con la opinión pública, es pensar o creer que pues, las encuestas son para adivinar quién gana o quién pierde, o que una encuesta va a determinarlo, porque hay encuestas que no nos engañemos, pues ese dato hace rato es un departamento más del Banco Guayaquil, o un departamento más del gobierno ahora. Entonces yo creo que en ese sentido, ¿sí?, hay que empezar a hacer un análisis. Ahora, doctor, yo entiendo que un sondeo, una encuesta previa, pero ya tracking o exit poll, vamos, o sea, lo que vio el Ecuador
El día domingo a las 5 de la tarde por parte de dos encuestadoras, en donde, a ver, te acepto que falles por 3 puntos, por 4, por 5, pero estamos hablando de 20 puntos. Pues. Sí, son cosas que pasan. Ahora, al margen de las encuestas, que creo que no es lo de fondo, creo que es parte de, y lo más chistoso es que en 2 años lo siguen entrevistando, pues, ¿no? Sí. Así es. En todo caso, creo que el mapa electoral queda bastante interesante en su configuración. Creo que el correísmo apostó a sus mejores cuadros, se la jugaron, esta vez no sacaron Arauces, con todo respeto a Arauz. En Quito siempre lo dije yo públicamente, me parece que el mejor cuadro que tenían era Pavel Muñoz y le jugó el número, porque también hay mucha fantasía. El correísmo gana Guayaquil en su 4º intento, no nos engañemos, también vamos a analizar las cosas como son. El correísmo en Quito está recuperando la alcaldía, que la habían perdido. O sea, tampoco es que el correísmo ha estado tan lejos de lo local en las plazas grandes. O sea, ojo con ese detalle. Adicional que el correísmo es o ha sido el opositor natural de un gobierno impopular. Porque por ahí leía a otro vocero de establishment que son tan divertidos y predecibles. Ahora, la culpa de que la 6 perdió es porque pactó con Correa. No, la 6 tuvo 2 grandes, para mí, tumbos o errores que cometió su líder. El primero, haber escondido en San Borondón a Moreno. Eso le costó el proyecto nacional a Jaime. Nebot iba en ascenso, una locura. Hasta septiembre del 19, a partir de que esconden a Moreno en San Borondón, se vino abajo ese proyecto. Después, no sacar candidato presidencial con cuadros extraordinarios como Henry Kronfle, Cucalón, como Cristina Reyes, César Ron, grandes cuadros, que hubieran hecho un papel digno y probablemente quién sabe lo que hubiera pasado, especialmente con Cristina Reyes, que tenía muy buenos números. Pactaron con Lazo, ya hay un resultado, y lo salvan en la asamblea. Entonces, el pueblo está pasando factura, porque muchos no, que el pacto con el correísmo, a nadie del pueblo le importa lo que pasa en la Asamblea Nacional, ese es un análisis entre nosotros. Entonces, el correísmo apuesta a sus mejores cuadros y gana una plaza como Quito, porque esto es más divertido. Los enemigos de Quito terminan ganando, digamos, la prefectura y la alcaldía y quedan en segundo puesto los otros enemigos de Quito, entre comillas, ¿no? Y por ahí leía ya una locura, por ahí leía una editora o dueña de una revista pública hablando de que hay que dividir Quito. Claro, dividamos Quito para que gane Páez. Sí, o sea, básicamente es eso. Básicamente, o sea, es el apartheid que quieren hacer para ver si a través de seccionales ganan sus propios alcaldes, más o menos, sí. A mí me, ¿sabes qué? Pero el problema no soy yo. El problema es que la gente lo repite, y lo repite y lo repite, pero bueno. Y las sorpresas, obviamente, Guayaquil, les soy honesto, a mí sí me agarró fuera de base Guayaquil. Digamos que lo de la prefectura era esperable, y lo dije en varios medios de comunicación, eso era una disputa entre las dos únicas fuerzas que tenían el músculo y el aparato para poder competir, que era el correísmo y los socialcristianos, las únicas fuerzas que pusieron candidatos en todos los cantones para alcalde. Y obviamente la fragmentación del Partido Social Cristiano con tantos candidatos y los errores en racimo o en cascada que cometió la candidata con una prepotencia, una desubicación absoluta. Y no se trata de hacer leña al árbol caído, ¿no? Pero bueno, en esto yo siempre digo a la gente que trabaja con nosotros, se gana o se aprende. Claro. Lo de Guayas no me sorprendió tanto, y yo creo que el correísmo jugó su mejor cuadro y le jugó el número, buena hora por ellos. Y en Guayaquil, la verdad, a mí sí me madrugó. A mí no me esperaba ese resultado. Pero hay lecturas mucho más allá de lo que pueda pasar en Guayaquil. Lo vamos a tener esos momentos, mi doctor. 8 de la mañana, estamos a finish, estamos al límite. Muchísimas gracias al doctor Osvaldo Moreno por esta conversación. Cuídese. No, un gusto, siempre a la orden. Gracias. Gracias, doctor.